Bienvenidos, mentes curiosas. ¿Sabías que el Plan Marshall, lanzado en 1948, proporcionó más de 12.000 millones de dólares americanos para la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, ayudando a revitalizar la economía y estableciendo bases para alianzas clave durante la Guerra Fría? Tras 6 años de guerra, Europa estaba en ruinas con millones de muertos o lisiados. Los combates abarcaron un área mayor que en la Primera Guerra Mundial. Los bombardeos aéreos dañaron gravemente las ciudades, especialmente las áreas industriales. Alemania quedó devastada en infraestructuras y población, con ciudades en escombros y una economía paralizada. El Reino Unido, aunque victorioso, enfrentaba enormes deudas y necesitaba reconstrucción. Francia, ocupada durante gran parte de la guerra, sufrió daños extensos y una economía debilitada. Italia enfrentaba una reconstrucción masiva tras años de conflicto y cambios de régimen. Los Países Bajos, Bélgica y otras naciones también estaban severamente afectadas, con una necesidad urgente de ayuda para la recuperación. El Plan Marshall, oficialmente conocido como el Programa de Recuperación Europea, ERP, fue una iniciativa estadounidense anunciada por el secretario de Estado, George C. Marshall, el 5 de junio de 1947, en un discurso en la Universidad de Harvard. Su objetivo era proporcionar ayuda económica para la reconstrucción de Europa y evitar la expansión del comunismo. Los participantes clave incluyeron a George C. Marshall, secretario de Estado de los Estados Unidos y principal arquitecto del plan, Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos quien apoyó firmemente el plan como parte de la doctrina Truman, Paul G. Hoffman, primer administrador del ERP. El plan generó intensos debates en el Congreso norteamericano. Algunos cuestionaban gastar tanto dinero en el extranjero mientras Estados Unidos se recuperaba de la guerra y temían fortalecer a futuros competidores económicos. Sin embargo, los defensores argumentaron que la recuperación de Europa era esencial para la estabilidad global y para prevenir la amenaza soviética. El Congreso aprobó el Plan Marshall el 2 de abril de 1948, asignando inicialmente $5.000 millones americanos. El plan comenzó oficialmente el 3 de abril de 1948, con la firma de la ley por el presidente Truman, y se desarrolló hasta 1952, distribuyendo más de $12.000 millones americanos en ayuda a diversos países europeos. Europa Occidental recibió el Plan Marshall con entusiasmo, considerándolo crucial para la recuperación económica y la estabilidad política. Líderes como el primer ministro británico Clement Attlee y el ministro de Exteriores francés Georges Bidault elogiaron la iniciativa. La Unión Soviética y los partidos comunistas europeos se opusieron al Plan Marshall, viéndolo como una herramienta de dominación económica estadounidense. Bajo presión soviética, los países del bloque del Este declinaron participar, profundizando la división con Occidente y contribuyendo a la formación del telón de acero. En respuesta, crearon el Consejo para la Asistencia Económica Mutua, Comecon, en 1949. Además de los países europeos, otros actores participaron en el Plan Marshall. Canadá proporcionó ayuda económica y materias primas, complementando los esfuerzos estadounidenses. Algunos países de América Latina lo apoyaron diplomáticamente, reconociendo su importancia para la estabilidad global y la lucha contra el comunismo. Fases del Plan Marshall. La primera fase desde 1948 a 1949 se enfocó en la estabilización económica y el alivio inmediato, mediante la distribución de recursos básicos como alimentos, combustible y materias primas para evitar crisis humanitarias, además de estabilizar las economías europeas y la inflación descontrolada postguerra. La segunda fase desde 1950 a 1952 se centró en la reconstrucción a largo plazo y la modernización de infraestructuras, con inversiones significativas en áreas críticas como puentes, carreteras y ferrocarriles. También promovió la modernización tecnológica de la industria y la agricultura, logrando un aumento significativo de la producción industrial y una mejora en la competitividad económica de los países europeos en el mercado global. La administración de la ayuda se realizó a través de varios organismos clave. En primer lugar, el Comité de Cooperación Económica Europea, OEC, se encargó de la distribución y supervisión de los fondos. Este comité, compuesto por representantes de 18 países, incluidos Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza,
Turquía, Reino Unido y Alemania Occidental, fue fundamental para coordinar los esfuerzos de reconstrucción y garantizar que los recursos se asignaran de manera equitativa y efectiva. Además, la Administración de Cooperación Económica, ECA, una agencia del gobierno de Estados Unidos, fue responsable de supervisar la implementación del plan y asegurarse de que los fondos se utilizaran conforme a los objetivos establecidos. La ECA trabajó en estrecha colaboración con los gobiernos europeos para proporcionar asistencia técnica y garantizar que los proyectos financiados se alinearan con las prioridades de reconstrucción y modernización. Procedimientos y controles. La OSCE y la ECA evaluaron las necesidades específicas de cada país para asignar los fondos de manera efectiva, destinados exclusivamente a proyectos de reconstrucción y desarrollo económico, no a gastos militares. Se alentó a los países receptores a implementar reformas económicas para mejorar eficiencia y competitividad. Los procedimientos y controles eran rigurosos y detallados. La ECA implementó un sistema de seguimiento y evaluación, incluyendo auditorías regulares, informes de progreso y evaluaciones de impacto económico. Los países receptores debían presentar planes de inversión específicos y reportar regularmente sobre su ejecución. La OSCE coordinó estos procedimientos, promoviendo cooperación y transparencia. Se establecieron medidas estrictas para prevenir el mal uso de los fondos, con sanciones en caso de incumplimiento. Estos mecanismos de control fueron fundamentales para asegurar que el Plan Marshall cumpliera sus objetivos de reconstrucción y modernización de la Europa postguerra. Fondos contravalor. Los fondos contravalor fueron un mecanismo esencial dentro del Plan Marshall para asegurar que la ayuda proporcionada tuviera un impacto duradero en la reconstrucción y desarrollo de los países europeos. ¿Cómo funcionaban? Los países europeos recibían ayuda del Plan Marshall en forma de bienes, tales como alimentos, maquinaria, materias primas, etc. En lugar de distribuir estos bienes directamente y gratuitamente, los gobiernos de los países receptores vendían estos bienes en sus mercados nacionales. El dinero obtenido de la venta de estos bienes se depositaba en cuentas especiales llamadas fondos contravalor. Estos fondos se utilizaban exclusivamente para financiar proyectos de reconstrucción y desarrollo dentro del país. El uso de estos fondos estaba supervisado por la Organización Europea de Cooperación Económica, OEC, y la Administración de Cooperación Económica, ECA, de Estados Unidos para asegurar que se emplearan de manera efectiva y conforme a los objetivos del Plan Marshall. Este sistema garantizaba que la ayuda no solo proporcionara un alivio inmediato, sino que también fomentara inversiones a largo plazo en infraestructuras y sectores productivos. Al vender los bienes y manejar los fondos de manera supervisada, se aseguraba un uso más responsable y transparente de los recursos. Al dirigir estos fondos a proyectos de desarrollo, se buscaba crear una base económica más fuerte y sostenible para el futuro. Ejemplo práctico. Alemania recibe tractores agrícolas como parte del Plan Marshall. El gobierno alemán vende esos tractores a los agricultores alemanes. El dinero de esas ventas se deposita en una cuenta de fondo contravalor. Ese dinero se usa para financiar la construcción de carreteras, puentes o para modernizar fábricas. De esta manera, los fondos contravalor ayudaron a convertir la ayuda externa en un motor de desarrollo interno, asegurando que cada dólar de ayuda tuviera un impacto multiplicador en la economía local. 16 países europeos participaron en el Plan Marshall. Reino Unido recibió una de las mayores cantidades de ayuda, 3.297 millones de dólares americanos, para la reconstrucción de su infraestructura y economía. Enfocó el uso en la reconstrucción de infraestructuras, revitalización industrial y estabilización financiera. Francia también fue un gran receptor, utilizando la ayuda para revitalizar su industria y agricultura. Recibió 2.296 millones de dólares americanos e implementó planes de 5 años para la reconstrucción económica. Alemania no recibió ayuda del Plan Marshall en forma de donación, sino como préstamos, debido a su papel en la Segunda Guerra Mundial y la desconfianza internacional hacia su recuperación. Estos préstamos, que ascendieron a aproximadamente 1.448 millones de dólares americanos, tenían el objetivo de evitar que Alemania desarrollara una economía excesivamente fuerte que pudiera representar una amenaza futura. Los pagos de estos préstamos se extendieron hasta años muy posteriores. De hecho, Alemania continuó haciendo pagos hasta el año 1971. Esta estructura diferenciada subrayó la precaución con la que se manejó la reconstrucción de Alemania en comparación con otros países europeos.
Italia, beneficiada significativamente, especialmente en la modernización industrial, recibió 1.486 millones de dólares americanos. Enfocó los fondos en la modernización industrial y mejora de la infraestructura. Abordó la pobreza y el desempleo en el sur del país. Países Bajos y Bélgica usaron la ayuda para la reconstrucción de sus sistemas de transporte y mejorar la producción industrial. Los Países Bajos recibió 1.128 millones de dólares americanos y Bélgica 777 millones de dólares americanos. Noruega, Suecia, Grecia, Turquía y otros recibieron ayuda considerable para la recuperación económica y la modernización. Más de 12.000 millones de dólares americanos fueron distribuidos a los países participantes entre 1948 y 1952. Datos clave y resultados del Plan Marshall. Los países que recibieron la ayuda del Plan Marshall no experimentaron una recuperación económica tan rápida como se esperaba inicialmente. Aunque hubo mejoras en la producción industrial, el comercio y la estabilidad financiera, estos logros no se atribuyeron únicamente al Plan Marshall, sino también a factores internos y esfuerzos propios de los países europeos. El Plan Marshall ayudó a fortalecer los lazos entre Estados Unidos y Europa Occidental, consolidando alianzas políticas y militares fundamentales durante la Guerra Fría. Grecia y Turquía recibieron ayuda significativa debido a su posición estratégica en el Mediterráneo Oriental, enfocándose en la estabilización económica y militar. La producción industrial en los países receptores aumentó un 35% entre 1948 y 1952. La inflación fue controlada y las monedas europeas se estabilizaron. La reconstrucción de carreteras, puentes, ferrocarriles y puertos facilitó el comercio y la movilidad. Aunque hubo un crecimiento significativo en la producción industrial y mejora de la estabilidad económica en Europa Occidental, estos resultados no fueron exclusivamente por la ayuda del Plan Marshall. España fue el único gran país de Europa Occidental excluido de las ayudas debido a su política de autarquía y proteccionismo bajo el régimen franquista tras la Guerra Civil Española. A pesar de las reticencias, Estados Unidos ofreció a España ayudas económicas, considerando el régimen de Francisco Franco como una garantía contra la influencia soviética. Argentina, aunque no fue beneficiaria del Plan Marshall, sufrió indirectamente debido a las restricciones de exportación impuestas por las diferencias políticas entre Estados Unidos y el presidente argentino Juan Perón. Esta política afectó negativamente al sector agrario argentino. El Plan Marshall contribuyó al crecimiento de la producción industrial y la productividad agrícola, estabilización de las monedas europeas y control de la inflación, fortalecimiento de las democracias en Europa Occidental y consolidación del bloque occidental frente a la amenaza soviética, preparando el terreno para la creación de la OTAN en 1949. Los fondos no eran préstamos que los países europeos tuvieran que reembolsar al gobierno de Estados Unidos. Se estructuraron principalmente como donaciones para la reconstrucción de Europa, aunque parte de la ayuda se canalizó a través de préstamos a largo plazo con tasas de interés bajas. La mayoría de los fondos se utilizaron para comprar bienes estadounidenses, reactivando la economía norteamericana. Los países europeos establecieron fondos de contrapartida en sus propias monedas, equivalentes a los dólares recibidos, para financiar proyectos de reconstrucción y modernización dentro de sus propios países. Algunos de estos fondos se reembolsaron mediante pagos en especie, compromisos comerciales y cooperación económica a largo plazo, pero no hubo un mecanismo formal de reembolso total. Una vez completado el plan en 1951, la economía de todos los países participantes, excepto la República Federal Alemana, había superado los niveles previos a la guerra. En las 2 décadas siguientes, Europa Occidental alcanzó un crecimiento y una prosperidad sin precedentes. El Plan Marshall finalizó en 1951. Los esfuerzos para prolongarlo toparon con los crecientes gastos de la Guerra de Corea y el rearme. Además, los republicanos, más hostiles al plan, incrementaron su representación en el Congreso de 1950 y se opusieron duramente. No obstante, siguieron llegando a Europa otras formas de ayuda. Esperamos que hayas disfrutado de esta fascinante historia. Para más contenido interesante como este, suscríbete a nuestro canal Mentes Curiosas y no te pierdas nuestras próximas publicaciones. Dale like, comenta y únete a nuestra comunidad y sigue explorando el mundo con nosotros. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.